Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso del capítulo 24 del conflicto de los siglos, que es el templo de Dios. El grupo adventista, el movimiento adventista que había estado esperando el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844, tenía grabado en la mente el texto de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Era el texto que había dado inicio, que había retumbado su mensaje, que había fortalecido su convicción de la segunda venida de Cristo. Como todo el mundo cristiano, estos adventistas, este movimiento, creía que el santuario era la tierra o una parte de ella. Por lo tanto, la conclusión era que la purificación del santuario tenía que darse en el momento en que Cristo viniese por segunda vez y con fuego purificase este planeta. Pero esto no había sucedido. ¿Qué había pasado? Y allí comenzaron los que persistieron en la fe a estudiar nuevamente su Biblia. Un grupo fue por el lado de la fecha, se habían equivocado con la fecha, pensaban. Entonces buscaban dónde estaba el error y trataban de ir colocando nuevas fechas, pero estas fechas pasaban y Cristo no volvía. Pero otro grupo comenzó a descubrir que tal vez el error no era la fecha, sino la interpretación del evento. Y fue así que con oración estudiaron su Biblia, la comenzaron a estudiar de manera minuciosa hasta que llegaron al libro de Hebreos y allí la mente se les abrió y comenzaron a descubrir que se habían equivocado con el evento y no con la fecha. Allí el apóstol Pablo, en el desarrollo de la doctrina del santuario, en el libro de Hebreos, le comienza diciendo en el capítulo 9 que en el primer pacto estaba el santuario de Moisés del desierto, explicando cada una de sus partes, sus funciones. Pero hablaba que el nuevo pacto tenía que ver con otro santuario. Y allí comenzaron a descubrir que tal vez el santuario que ellos suponían que era la tierra no era el santuario que iba a ser purificado. Siguieron estudiando y Pablo sigue diciendo en el capítulo 8 de Hebreos que Cristo se sentó a la diestra, nuestro sumo sacerdote, se sentó a la diestra del Padre en los cielos, en el tabernáculo no hecho por los hombres, sino por Dios mismo. Los textos también de Daniel, donde veía a Cristo sentado en el trono, y Juan en el libro de Apocalipsis, donde habla del santuario que veía en el cielo, terminaron dando la razón de que había un santuario celestial y este era el santuario que tenía que ser purificado. Ahora, ¿de qué se trataba la purificación? ¿Qué significaba la purificación del santuario? Y allí nuestros pioneros adventistas, yendo al libro de Levíticos, estudiando todos los textos que encontraban en la Biblia, comenzaron a desarrollar nuestra doctrina base y fundamental de nuestra fe, que es la doctrina del santuario. Descubrieron que ese santuario era un antetipo de las cosas que estaban sucediendo en el cielo. Era una muestra de cómo Dios trataba con el pecado, con el pecador y cuál iba a ser el fin de todo esto. Así que día a día, en ese santuario del desierto, se ejemplificaba lo que Cristo iba a hacer cuando iba a venir y cuando ascendía como sumo sacerdote al cielo. El israelita, cuando pecaba, tenía que llevar su ofrenda a la puerta del santuario donde el sacerdote lo recibía. Y allí, en un acto de confesión, de manera simbólica, trasladaba su pecado al animal que iba a ser sacrificado. Y allí el sacerdote llevaba, también de manera simbólica, el pecado al santuario, a través de esa sangre del animal derramado, asperjando la sangre en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El otro método que tenía el pecado de llegar al santuario era que cuando el sacerdote no asperjaba la sangre en el velo, debía colocar la ofrenda en el altar, dejar que se cocinara y tenía que comer esa carne. De esa manera el pecado pasaba al sacerdote, quien cuando entraba al santuario de alguna manera contaminaba el santuario con esos pecados. Es decir, el libro de Levíticos enseñaba que se hacía la expiación de la culpa del pecado por medio del derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero el perdón del pecado
que se hacía a través de este traspaso del pecado, del pecador al animal, del animal a la sangre, de la sangre al sacerdote o al santuario, no limpiaba el pecado. Simplemente expiaba o sacaba la culpa al pecador, pero el pecado contaminaba ese santuario. Y allí en Levíticos 16 vieron que había una manera para limpiar completamente este santuario o purificar. Y era un día especial donde se hacía otra ceremonia, mediante la sangre de un carnero que representaba a Cristo, un macho cabrío, uno para Azazel que iba a representar a Satanás. Ese día el sumo sacerdote con la sangre de este macho cabrío hacía la expiación del altar, del lugar santo, del lugar santísimo, del sacerdote y del pueblo. De una manera figurada limpiaba completamente el pecado. Y este era el día de purificación, la purificación completa y definitiva del pecado, traspasando la responsabilidad de la existencia del pecado al macho cabrío que representaba a Azazel, que lo llevaban al desierto, lejos del campamento de Israel. Esto era lo que descubrieron. Esto representaba ese juicio previo a la segunda venida de Cristo. Así que el pueblo, este movimiento adventista, descubrió que el hecho que comenzó el 22 de octubre de 1844 no era la venida de Cristo, sino el inicio del juicio investigador previa a la segunda venida que iba a ser en el futuro. Fue grande la alegría de este grupo al descubrir que la palabra de Dios siempre se cumple, que cuando las cosas no pasan como nosotros esperamos, no es un error de la Biblia, sino es un error en la interpretación de los que estudian. Pero con oración y con dirección del Espíritu Santo, siempre vamos a llegar a descubrir cuál es la verdad revelada en su palabra.